Hola amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, viene hoy con un nuevo video y hoy les traigo una receta navideña, una receta tradicional de la cocina venezolana. Ya están viendo detrás de mí, se trata del famosísimo pan de jamón. Y si quieren saber cómo los hago, los invito a que se queden hasta el final. Y ahora, adelante video. Bueno, mis amores, vamos a comenzar y para ello les digo que los ingredientes los pueden encontrar acá abajo en la cajita de descripción durante el video y al final del mismo. Y el primer paso de la receta va a ser preparar la mezcla de la levadura. Y en este recipiente vamos a colocar el agua. Yo tengo aquí un cuarto taza de agua que tiene que ser tibia. Esto es muy importante. Vamos a adicionarla. Ahora voy a agregar la levadura y una cucharada de azúcar. Vamos a mezclar para que se integren. Bueno, ya está bien integrada la levadura. Ahora la vamos a dejar reposando alrededor de unos 10 minutos a temperatura ambiente para que se active. Y regresamos. Bueno, ya estoy de vuelta y estoy aquí con mi amiga, la mezcladora de pedestal. De hecho, por acá ustedes están viendo en pantalla, en caso que no la tengan y quieran comprarla, ahí pueden ver dónde conseguirla. En el tazón voy a comenzar agregando la harina. Voy a agregar la mezcla de la levadura activada. Agrego el azúcar, el huevo, la leche en polvo, que usted también puede sustituirla por leche líquida. Lo único que necesita es tener en cuenta la cantidad de agua. Y ahora voy a pasar el tazón a la mezcladora. Ya tengo aquí en la mezcladora el tazón con los ingredientes y voy a encender a velocidad 2. Cuando pasen 2 minutos, entonces voy a agregar la sal. Agrego la sal. Y al cabo de 1 minuto agrego la mantequilla. Ahora por último vamos a agregar la mantequilla, que debe de estar a temperatura ambiente. Y vamos a esperar otros 3 minutos para que amase muy bien. Ya la masa está. Voy a parar nuestra máquina porque voy a bajar el tazón para continuar trabajando la masa. Voy a poner un poco de harina sobre la mesa de trabajo. Siempre hay que tener un poco de harina extra. Y le voy a retirar el gancho para colocar nuestra masa sobre la mesa. Amasamos un poco con las manos, prácticamente nada porque la mezcladora ya hizo el trabajo. Miren qué buena consistencia tiene la masa. Y vamos a hacer una bola. Damos como un pellizco aquí arriba en el centro. Esta forma, vamos a hacer así con las manos. Pongo para un lado porque en el mismo tazón le voy a agregar un poco de aceite y con las mismas manos vamos a distribuirlo por toda la superficie del tazón y esto lo hacemos para que nuestra masa, nuestra bola de masa no se nos vaya a pegar. Y colocamos nuestra masa y vamos a tapar con un nylon. Ya lo tapé con el nylon, también lo voy a poner un paño y lo voy a dejar reposando a que crezca alrededor de 1 hora en un lugar tibio. Y regresamos. Y mientras esperamos que pase esa hora, queremos decirles algo que siempre les decimos, pero que es muy importante, y es que ustedes nos ayuden con la suscripción al canal. Aquí en la esquinita hay un botón que dice suscribirse, es gratis, no le va a costar nada, pero nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo, a llegar a otras personas que quizás no conocen el canal, pero que ahora, cuando lo conozcan, van a aprender a hacer recetas buenísimas que ellas se esmeran a hacer para ustedes, que le queden muy buenas y que ustedes disfruten haciéndolas en su casa y comiéndolas. Y además, queremos llegar al 1.000.000 de amigos, al 1.000.000 de suscriptores. Por eso contamos con la ayuda de ustedes, que nos ayuden a llegar a esa meta. Y bueno, mira aquí, suscríbanse en la esquinita. Este botoncito es gratis, es free.
No le va a costar nada, pero les va a ayudar muchísimo. ¿Y qué querías decir? Que si les está gustando el video de hoy, nos apoyen con un me gusta, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Ya pasó una hora, voy a retirar el paño. Vamos a retirar también el nylon. Mira cómo creció. Ahora le pongo los dedos. Esto ayuda a que desprenda los gases de la fermentación. Voy a ponerlo por un lado porque voy a espolvorear un poco de harina y vamos a colocar la masa acá. Con la ayuda de un rodillo voy a ponerle un poco de harina también al rodillo. Voy a comenzar a estirar la masa para dar una forma rectangular. Ya tengo mi masa lista en forma de rectángulo. Voy a comenzar acá a poner una línea con las aceitunas y así nos aseguramos de que cada porción, cuando se corten las rebanadas, va a tener una aceituna. Vamos entonces a envolverlas y apretamos con los dedos. Y ahora vamos a empezar a poner el jamón, siempre que sobresalga en los extremos. Ahora le voy a poner tocineta. Es opcional, pero le va a dar un sabor espectacular. También le voy a agregar pasitas. Yo las remojé en agua un poco para que no estén tan secas. La cantidad también va a ser al gusto. Ahora ustedes se están preguntando que qué sucede en este espacio, y es que aquí vamos a cortar unas tiras para hacer la decoración. El ancho de las tiras yo lo voy a medir con una regla y va a ser aproximadamente como unos 3 centímetros de ancho. Y ahora vamos a continuar enrollando con cuidado. Yo tengo aquí un poco de agua. Voy ahora a echarle un poquito de agua a las tiras para que se peguen muy bien. Y va a ser así de esta forma, ¿ven? Con un tenedor vamos a abrir unos huequitos y esto va a ayudar a la hora de hornear para que salgan por ahí los vapores y se haga mucho mejor. Ya pasé el pan para la bandeja, lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar por 1 hora. Ya pasó la hora, vamos a destapar nuestro pan y vamos a barnizarlo con un huevo batido. Ya tengo mi pan listo para llevarlo al horno, que lo tengo precalentado a 350 grados Fahrenheit, que es un equivalente a 175 grados centígrados. Y lo voy a hornear una primera etapa unos 30 minutos y después les digo qué vamos a hacer. Ya sacamos el pan del horno y ahora vamos a hacer la última parte que nos falta, que es barnizar con la almíbar que he hecho. Ustedes van a estar viendo ahora mismo cómo fue que la hice. Yo la hice con azúcar morena y agua. Normalmente en Venezuela se hace con papelón rallado. Y bueno, la vamos a barnizar ahora. Este barnizado con esta almíbar es lo que va a garantizar el color doradito característico de este pan. Y ahora lo voy a llevar de nuevo al horno por otros 10 minutos, va a ser un total de 40 minutos. Bueno, el pan ya está definitivamente horneado, ahora vamos a esperar a que enfríe un poco para pasarlo a una rejilla. Bueno, ya el pan se ha refrescado un poco, voy a cortar una rebanada
para que ustedes puedan ver cómo ha quedado en su interior. Aquí estamos para probar algo delicioso de la cocina de Tori, que es Pan de jamón venezolano. Y ya estamos listos para hacer el trabajo difícil. Pero antes de hacer el trabajo difícil, quería contarle que nosotros vemos a un canal de dos youtubers venezolanos que se llaman Dos Locos de Viaje. Y ellos tenían invitado en Venezuela otro par de youtubers que se llaman Mateo y Lizana. Y los invitaron a un restaurante venezolano. Como es la etapa de Navidad, pidieron uno de los platos típicos de Navidad que tiene pan de jamón. Así es. ¿Y cómo quedaron Mateo y Lizana? Quedaron encantados con el pan con jamón. Y nosotros quedamos así mirando y se ve rico, ¿no? Debe estar rico, a ellos les gustó. ¿Por qué no lo preparamos también nosotros para ustedes? Y dijimos, vamos a prepararlo. Bueno, aquí está el pan, vamos a probarlo para ustedes y decirles cómo quedó, qué tal de sabor, si realmente es tan rico como dicen. Ahí te voy a dar un pedazo por acá. Y yo voy a tomar uno para mí también. Miren, ¿cómo se ve? Miren, miren. Todo el jamón, las aceitunas, las pasitas, tostaditos. Vamos a probarlo. 1, 2, 3. Impresión inicial, muy bueno. Vamos a seguir. Ahora probé mejor porque probé jamón, probé las pasitas y probé el pan. Ahorita probé nada más que el pan. Vamos a seguir probando. Yo quería decir mi impresión, que es que mira, la corteza, además de que es doradita, el color doradito por la almíbar esta que preparamos con la azúcar morena, pero es que además es como durita, como crujiente, pero no es muy dulce, tiene un toque de dulzor, pero no demasiado. Y el pan, ¿ves? Está esponjoncito, está suave, todos estos sabores, esta combinación de sabores. Una combinación entre salada y un poquito dulce, delicioso, y de jamón con la pasita y la aceituna. Ya entiendo, Mateo y Lizana, de verdad que están muy buenos. Súper recomendados para que lo preparen. Y hablando de eso, los quiero invitar a que vean los ingredientes para que vean las cantidades exactas que necesitan para preparar este pan de jamón. Bueno, ya vieron los ingredientes, todas las cantidades que necesitan exactas para preparar este pan. Y además los quiero invitar a que visiten nuestras redes sociales, tales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes ustedes van a encontrar fotos y pequeños videos que nosotros siempre estamos poniendo en ellas. Y además para que nos continúen escribiendo, comentando, seguimos en contacto entre video y video. Y nos sigan recomendando qué recetas quieren que les preparemos para los próximos videos. Y invitarlos a que aquí en la esquinita toquen el botoncito de suscribirse. Nos va a ayudar muchísimo a crecer y llegar a más público y compartir las recetas que ella hace con mucho amor para ustedes. Vale, no puedo hablar. Estaba comiendo, no podía hablar. Y bueno, queremos también despedirnos deseándoles que tengan una muy linda Navidad, que la disfruten mucho con su familia, con sus amistades, que la pasen muy pero muy bien y nos vamos a encontrar muy pronto en el siguiente video. Feliz Navidad para todos ustedes. Chao. Y seguimos probando, comiendo este pan de jamón venezolano. Haciendo el trabajo difícil. Oh my God.